Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en esta plataforma virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en una nueva serie y ahora vamos a enfocarnos a un recorrido sobre nuestra misión en la casa del Padre. Es necesario que entendamos que la iglesia somos nosotros, pero también existe un lugar en donde el cuerpo de Cristo se congrega, un lugar en donde Dios ha designado que nosotros también le alabemos. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que allá por el año 64 después de Cristo, después del primer encarcelamiento de este varón Pablo, allá en la ciudad de Roma, dice que fue a la ciudad de Éfeso. Y allá estaba un varón ya maduro, no de edad, pero maduro en las cosas del Señor, el cual fue Timoteo. Y a este varón, Timoteo, fue el que encargó la iglesia de Éfeso en aquel tiempo. Y la primera carta de Timoteo, allá en el capítulo número 3, verso 14 y 15, que es lo que nos compete en la hora de hoy, nos va a dar cuenta acerca de un principio de doctrina fundamental para la iglesia. Y cuando nosotros vemos que este Timoteo estaba enfrentando muchas adversidades con respecto a los falsos maestros, la falsa doctrina y también el comportamiento de las personas que estaban congregándose en Éfeso, el apóstol da instrucciones y responsabilidades para que cada uno de los que estaban ahí tomaran su parte. Pero lo más importante de la palabra del Señor es que usted y yo vemos que esta palabra no solamente fue reflejada a Timoteo, sino que esta palabra también llega hasta nuestros días, ya sea tanto a los líderes, ministros, pastores, como a todos los miembros de Cristo. Por eso me gusta esta bendición que hoy vamos a compartir, porque es importante que retomemos el valor de nuestra misión en la casa del Padre. Así de que si ha traído su Biblia, ábrala por favor y la vamos a ver allá en Primera de Timoteo en el capítulo número 3, verso 14 y verso 15. Verso 14 es un mensaje de ánimo, de fe y de esperanza para este varón que estaba ya como siervo, ya como pastor formal en la iglesia de Éfeso. Y aquí dice el apóstol Pablo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ese era su corazón, ese era su sentido, pero él tenía que seguir creciendo, seguir yendo a otros viajes misioneros y necesitaba dejar siervos capaces, siervos fieles en las iglesias. Y en este caso, pues lo dejó a Timoteo. Pero el verso 15 es uno de los versos centrales de la fe cristiana. Es el mejor pasaje que nosotros tenemos bíblicamente hablando de la iglesia, porque aquí se definen 4 fundamentos principales que nosotros tenemos que hacer en la iglesia. Así de que vamos a ver el verso 15. Para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Algo que no podemos discutir es que no se equivoca la escritura cuando en el libro de Daniel 12:4 habló acerca de los tiempos futuros. Y la palabra decía: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Este momento, cuando se expresó esa palabra en profecía, ha llegado a nuestros días. Estamos nosotros viviendo parte de los últimos tiempos
Y algo que estamos viendo también es esto. Muchos correrán allá para acá y la ciencia se aumentará. Hemos visto confusión, hemos visto desengaño, hemos visto sinsabores, hemos visto crecer como hongos doctrinas una y otra vez, pero también hemos visto que la ciencia se ha aumentado. Para muchos, la ciencia ha sido causa de desánimo y de maldad. Para otros ha sido causa de bendición. Y gracias a esta tecnología, gracias a estos últimos tiempos, es que nosotros podemos gozar de estos medios digitales, por los cuales, a pesar de que hay restricciones, de que no podemos estar físicamente en ese templo, nosotros espiritualmente aún estamos juntos y unidos para la gloria de Dios. Y debido a esa maldad, nosotros, hermanos, debemos de ver las oportunidades que Dios nos dé y gozarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque hay tiempos difíciles y en estos tiempos difíciles es que el Señor nos pone a reflexionar cuál es realmente la misión de nosotros en la casa del Padre. Porque nosotros podemos ver que en cierta manera la iglesia antigua, hermanos, era una serie de muchas casas. Se reunían ellos en las casas mayores que habían en ese entonces, lo que se llamaban como casonas, y tenían patios grandísimos en donde la gente se agrupaba y a eso muchas veces se les llamó iglesias. Pero esas iglesias tenían muchas cosas en común. Tenían unidad, tenían amor, tenían adoración, tenían todas las cosas en común. Ahora nosotros debemos de aprender de ellos para que nosotros volvamos a anhelar estar otra vez en el templo del Señor. Por lo tanto, si nosotros partimos también del hecho de que somos templo y morada del Espíritu Santo, vamos a entender de que la iglesia no se ha parado, la iglesia continúa, la iglesia está caminando y nosotros somos parte de la bendición de la iglesia. Por eso nuestra alma quiere anhelar volver, hermanos, a estar en ese templo. Y para que nosotros entendamos, la iglesia se representa en una comunión completa. Y Cristo lo dijo de que Él era el Señor de la iglesia. Hoy vamos a ver aquí específicamente, hermanos, en Primera de Timoteo 3:15, 4 principios o fundamentos cómo se representa la iglesia y su misión. Por eso es importante que la iglesia marque este texto para otra vez ellos puedan, hermanos, compartirlo y decir, aquí se encuentran los 4 fundamentos principales de la misión y la visión de la iglesia. En primer lugar, vamos a ver que se representa como la casa de Dios. Ahí dice que es casa de Dios. También se representa como la iglesia del Dios vivo. Y también se representa como una columna fuerte y baluarte de la verdad. Aquí vemos nosotros las 4 áreas que nosotros vamos a proponer, que en primera de Timoteo 3:15 nos habla. Y al ver nosotros, hermanos, esta bendición, nosotros podemos llegar a la conclusión de que tenemos nosotros una buena estructura doctrinal que es necesaria que todos la sepamos. Así de que les invito a que comencemos en esta bendición. En primer lugar, la primera identidad o misión es que nosotros somos la casa de Dios. Entonces, tenemos que partir por ese término, porque cuando la Biblia habla acerca de sinónimos o nombres, necesitamos saber el origen y el significado de ellos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se escribió la mayor parte en griego, pero también parte en arameo, nosotros vemos que el significado de casa en el griego, nosotros lo podemos ver que es oikos. Y oikos significa un edificio o habitar en familia.
Ese es el significado que Pablo le dio a este verso cuando dijo casa. O sea que hay una casa, un edificio, y hay una familia adentro de ese edificio, pero es casa de Dios, o sea que es un lugar para Dios y los que están adentro son los que adoran a Dios. Y nosotros nos consideramos parte de esa visión, de esa primera identidad. En otras palabras, nuestra misión es entender que Dios hizo un lugar para que le adoraran. También hizo un grupo de personas para que ahí juntos también lo adoraran. Y ese es en sí lo que significa, hermanos, el significado divino de la casa de Dios. Ahora bien, el énfasis es que Dios es la autoridad de ese lugar y la responsabilidad y comportamiento es de nosotros para Dios. En otras palabras, es en dos maneras. En primer lugar, Dios desea que nosotros entendamos que la casa de Dios es a nivel congregacional, un grupo de personas, pero también Dios quiere que entendamos que nosotros también somos casa al nivel personal, ahí donde mora el Espíritu Santo. Por esa razón es que la iglesia o casa de Dios se conoce como morada del Espíritu Santo. Sí, porque Pablo también mencionó que nosotros somos casa de Dios. Y este testimonio fue dado, hermanos, a la iglesia. Y cuando lo dio a la iglesia, lo explicó claramente allá en la iglesia de Corintios. Y por eso nosotros debemos de compartir esta bendición. Váyase conmigo, por favor, a Primera de Corintios y voy a dar 3 citas. Primeramente, capítulo 3, verso 16 y 17. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, usted búsquelo. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Márquelo, porque esto es importante. Muchos de nosotros ya conocemos la escritura, pero Dios es fiel para recordarnos su palabra. Y dice la palabra, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, comenzamos a ver nuestras responsabilidades en la casa del Padre. ¿Por qué? Porque al Padre le plació primeramente, hermanos, que hubiera una salvación y traer a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos, hermanos, parte de esa gran familia de Dios, o sea, hijos de Dios, cuerpo de Cristo. Así de que nosotros somos el templo. Y aquí le está diciendo a los corintios, ¿no sabéis tú que no es el edificio, sino que ustedes la casa de Dios? Así de que si son la casa de Dios, no pueden destruirla. ¿Por qué? Porque esa casa es santa, apartada para Dios. Y nosotros debemos de entender esa parte. Váyase conmigo también a 2 de Corintios, allá en el capítulo 6, verso 16. Cuando nosotros hablamos acerca de nuestra misión, nuestra responsabilidad, necesitamos realmente contestar estas preguntas. Fíjese bien, el Señor nos está hablando, no afirmando cosas, sino preguntándonos. ¿Por qué? Porque estas cosas ya las deberíamos de saber. Pero la pregunta es, ¿las practicamos? Ahora bien, ¿qué dice el verso 16? Verso 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, verso 17 y 18, salid de en medio de ellas y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, una pregunta. ¿Por qué el Señor habla en su iglesia de que hay ídolos? Porque sencillamente muchos de los cristianos de hoy en día han puesto sus actividades, sus familiares o cosas primeramente que Dios. Y todo lo que esté antes que Dios es un ídolo para Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, debemos aprender a darle el primer lugar a Cristo. Y eso es lo que se trata, hermano. Así de que en estas dos referencias habló a esta iglesia, y no solamente a la iglesia de Corintio, pero ¿por qué Dios reveló esta palabra tan dura a la iglesia de Corinto? Porque en Corintio había un ramillete de bendición. Habían apóstoles, profetas, evangelistas, habían pastores, maestros, había de todo. Y aún así había necedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que reenfocarnos y ver qué es lo que Dios nos está pidiendo, más bien reclamando en este tiempo de cómo es que realmente nosotros estamos tratando la casa de Dios, su templo. Y aquí es que nosotros debemos de entender. Ahora bien, nosotros también necesitamos ser la iglesia donde Él mora, porque el Señor se agrada de eso. Váyase también a Primera de Pedro 2:5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. ¿Qué otra cosa somos para Dios? Somos casa de Dios, pero no somos algo muerto. Dios dice que somos algo vivo. Entonces necesitamos entender esta palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es la piedra angular. Cristo es la roca, el fundamento donde nosotros reposamos. Pero en su casa nosotros somos piedras vivas. Algo que hace único la casa de Dios es su congregación. La congregación es única cuando nosotros nos unimos y esas piedras vivas, esas piedras que están en fuego, llega la presencia de Dios, baja el Espíritu Santo. Nosotros traemos la presencia de Dios. Y también cuando nosotros no estamos en su templo, somos piedra viva, somos el templo, la casa de Dios, y Dios habita en nosotros. No se nos puede olvidar eso. Más aún, la iglesia o casa de Dios se conoce también por la familia de Dios. Qué importante es ser familia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos derechos, porque Dios nos ha dado un privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y entonces el significado que nosotros estamos viendo hoy en la palabra, pues en la cita original de Primera de Timoteo 3:15, es que somos familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra en su contexto, si usted ve el verso 4, el verso 5 y el verso 11, amonesta fuertemente a los líderes, pero también les exhorta de que somos casa de Dios. Amén. Entonces, somos personas que somos nacidos de nuevo. Por eso tenemos un Padre Celestial y como hijos, nosotros necesitamos entender que somos coherederos con Cristo. Y de esa manera nosotros sentimos esa bendición. ¿Cuándo usted se ha sentido cerca de Dios? Bueno, como nos dice Romanos, cuando nosotros comenzamos a expresar las palabras que recordó el apóstol Pablo, allá en Romanos, si gusta, váyase conmigo en el capítulo número 8, porque aquí nosotros vamos a ver la expresión hermosa que nosotros como hijos le podemos decir al Padre. Y para que
hagamos mejor el contexto. ¿Por qué no comenzamos del verso 12 al 17? Porque nosotros somos hijos de Dios a través o por medio del Espíritu Santo. Y dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Quiere decir que eso es una advertencia. Te recuerdo que tú eres una nueva naturaleza y por tanto casa de Dios. Y si eres casa de Dios, tienes responsabilidades. Luego dice ahí, mas si por el Espíritu haréis morir las obras de la carne, viviréis. Es lo que Dios quiere, que seamos piedras vivas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Traer la presencia de Él a nuestras vidas. Entonces, aquí dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Repítalo conmigo, Abba Padre. Como decir, papito mío. Cuando nosotros en lo natural tenemos ese sentimiento para nuestro padre. Nosotros cuando teníamos nuestro padre, nos gustaba ir a su cama, agarrar sus manos, estar junto a él. Entonces, nos gustaba decirle, papá, o sea, sentir sus caricias. Cuando nosotros nos sentimos realmente hijos de Dios, entonces podemos expresar esa palabra, papito mío, Abba Padre, como Cristo lo expresó, como nosotros lo podemos expresar. ¿Y por qué? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso redarguye tu alma. Por eso cuando algo haces mal, tu alma se contrista. ¿Sabes por qué? Porque sabes bien que hay dentro de ti, que hay algo que no podemos entender, pero sí existe. Y eso es la presencia de Dios en nosotros. Y es tan limpia y tan pura que solamente puede habitar, hermanos, en corazones dispuestos a servir a Dios. Por eso cuando contristamos esa bendición, inmediatamente nos sentimos mal. Y luego dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. O sea, aquí no es solamente decir, yo soy hijo de Dios y quiero todos los beneficios. No, si padecemos juntamente con Él. Entonces, ¿qué es padecer en Cristo, hermanos? Obediencia. Cristo padeció y fue obediente hasta la cruz, hasta muerte y muerte de cruz. Ahí dice la palabra. Entonces, sin duda, Pablo lo que hace es una referencia al propósito de convencer, de hacerle ver a Timoteo la importancia de esa conducta correcta en la iglesia, porque en ese tiempo, hermanos, allá en el año 64, había, hermanos, un gran apogeo del Espíritu Santo, un gran apogeo de la nueva verdad, que era la sana doctrina, pero también había muchos falsos maestros. Y este varón era joven comparado, pues, a un siervo de ese entonces. Nosotros podemos destacar que probablemente Timoteo, cuando agarró esta posición, tendría unos 45 años. Y el apóstol casi 65, fue casi al terminar sus días, porque el apóstol Pablo murió como a los 65, 67 años. Quiere decir que Timoteo ya era un siervo maduro, un siervo que ya debería de tener esa bendición. Mas, sin embargo, había muchas personas que estaban en contra de esas bendiciones de Dios. Así de que no significa, hermanos, de que Pablo no quería estar con él. Lo que pasa es que él necesitaba hacer muchas cosas. Por lo tanto,
nosotros debemos de guardarnos como casa de Dios. Qué buen consejo. Qué buen consejo lo que nos da la primera identidad, que nos recordemos que somos tanto casa de Dios en el templo como congregación, como casa de Dios individualmente como persona. En segundo lugar, la segunda identidad o misión es que somos la iglesia del Dios viviente. No estamos hablando de un Dios muerto, sino que de un Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es una asamblea de fieles y santos que se congregan. ¿Para qué? Para decirle al mundo de que Cristo es real. Por eso, la palabra iglesia es eclesía, que significa congregación o los salidos fuera. Y nosotros hemos salido fuera del mundo, y ese es el énfasis que nos tiene que distinguir a nosotros, porque nosotros, hermanos, no somos unas personas que se reúnen para adorar a un Dios muerto, a un Dios de metal, a un Dios de madera, sino que a un Dios vivo, en el cual nosotros sabemos que Él nos oye, que Él en este momento está gozándose porque nosotros estamos alabándole de esa manera. Así de que ese involucramiento que nosotros tenemos personalmente y activamente es lo que Dios le gusta, que es el servicio. ¿Cuántas veces usted sirve a Dios? Gloria al Señor. Cuando usted comienza a servir a Dios, entiende este segundo principio. ¿Por qué? Porque no le estamos sirviendo a un Dios muerto, sino a un Dios que vivo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento nos deja bien claro que esa iglesia, hermanos, fue creación y posesión de Dios a través de su Trinidad, porque tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han hablado acerca de la iglesia que somos nosotros. Por lo tanto, esa entera y eterna deidad es tan profunda, hermanos, en el sentimiento que tiene por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados hijos del Dios viviente, según Romanos 9:26. Nosotros somos llamados hijos del Dios viviente. ¿Y quién es el Dios viviente? Nuestro Señor Jesucristo, el cual nosotros, hermanos, estamos gozosos y agradecidos de ser parte de esa bendición. Por eso necesitamos, hermanos, involucrarnos en las cosas del Señor. Sin duda, también la misma palabra del Señor nos da duras advertencias. ¿Por qué? Porque hay pueblo que se acomoda, hay pueblo que quiere los beneficios, pero no quiere, hermanos, trabajarle al Señor. Así de que bien claro nos amonesta en la palabra del Señor allá en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, hermanos, es duro en cuanto a la amonestación de su pueblo. Y nosotros tenemos dos citas a las que me gustaría que usted y yo las leyéramos, porque es necesario no solamente agarrar las bendiciones de Dios, sino que también entender la amonestación de Dios para que sepamos cómo conducirnos en la iglesia de Cristo. Vámonos a Hebreos, hermanos, en el capítulo número 3, el verso 12. Qué tremendo lo que aquí nos está diciendo. Mirad, hermanos. En otras palabras, este es algo que el Espíritu nos está advirtiendo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando la palabra te confronta, cuando el pastor te exhorta, cuando un hermano en Cristo, en el amor del Señor, te exhorta, lo primero que haces es apartarte, huir. No quieres escuchar consejo de Dios. Y aquí dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué es incredulidad? No aceptar la palabra. La incredulidad es, hermanos, decir, yo no creo lo que me estás diciendo.
Yo no creo que la palabra dice eso. Yo creo lo que yo creo. Entonces tú hiciste y creaste una nueva doctrina. Y la palabra del Señor habla acerca de que tú no puedes inventar, añadir o quitar algo a la Biblia porque te va a traer juicio de Dios. Por lo tanto, no podemos nosotros acomodar la Biblia a nuestra conveniencia. La palabra de Dios ya se hizo y no se puede modificar porque no necesita. La palabra es tan pura y real, tan correcta, que sirve para que tú y yo tengamos vida. Es el manual que Dios nos da para que nosotros caminemos. Por lo tanto, no hay manera de que nosotros podamos huir de eso. Por eso aquí dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántos corazones se han endurecido por el engaño del pecado? Pastor, es que yo no soy fornicario, pastor, es que yo no soy esto, pastor, es que yo no soy el otro. Pero has dejado minar tu corazón. Has dejado que la soberbia entre a tu vida. Has dejado que el enojo entre a tu vida. Eso no es pecado. Eso no es endurecer tu corazón. Dios no nos quiere así. Dios nos quiere perdonándonos los unos a los otros. Dios quiere que haya armonía en el pueblo de Dios. Dios quiere que haya unidad, caminar, que si nosotros hablamos sea para edificación. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice Romanos? Hebreos, quiero decir, en el capítulo 10, el verso 31. Amén. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, no podemos jugar, hermano. Hoy sí, soy cristiano, mañana no. Mi convicción de Dios es cuando me siento bien. Cuando no me siento bien, no asisto a la iglesia, no me importa. Otro día, no leo la Biblia. Mi convicción de Dios es lo que yo quiero que sea. Eso no es convicción de Dios. ¿Sabes? Muchos cristianos en el tiempo, escucha bien, de Pablo, de Timoteo, estaban así. Por eso insisto, la iglesia de Éfeso sufría de esa situación, sufría de estos estorbos, sufría de que la gente se acomodaba, sufría de que la gente no quería buscar de Dios. Es que no tengo tiempo, ni yo tengo. Pero una cosa sí sé, que si nosotros realmente queremos ver al futuro y vernos en una vida eterna, necesitamos entender que no tenemos que hacer tiempo, sino que es necesario hacer tiempo. Porque esa es nuestra vida. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender y entender. Así de que es bien recordarnos que nosotros somos la iglesia de un Dios viviente y le pertenecemos a Él. ¿Quién es su dueño? Jesucristo. Así de que Cristo es el dueño de la iglesia, de su vida y de mi vida. En tercer lugar, nuestra tercera identidad o misión de la iglesia es ser columna de la verdad. ¿O qué es ser columna? Espiritualmente hablando, significa soporte, apoyo, pero ya hablando más cristianamente, significa, si tú eres columna, es porque sirves. Tienes un servicio específico en la iglesia. Hay algo que está en ti y eso es bendición. Por lo tanto, tú tienes que tener un fundamento fuerte. Siempre que hacen una inspección en un lugar, lo primero que revisan es las columnas. ¿Por qué? Porque si las columnas están malas, toda la obra no sirve. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser columnas. ¿Y qué es la iglesia? Esa columna que tiene una comisión. ¿Y cuál es la comisión? Promocionar, proteger, anunciar el evangelio. Nosotros tenemos esa misión. Quiere decir que Dios nos dio a nosotros esa tremenda responsabilidad de su palabra, donde nosotros tenemos que ponerla en cada lugar que vayamos. Tenemos que ser columnas de la verdad.
Entonces, si nosotros somos columnas, significa que la construcción no se puede mover, porque si se mueve, entonces es que tus bases están minadas, están picadas. No existe realmente una base sólida en ti, porque cuando venga la adversidad se va a caer. Entonces, nosotros necesitamos entender que la verdadera columna se refiere, hermanos, a Cristo Jesús. Cristo es el fundamento, la base. Cuando hay una buena base, entonces las columnas se van a sostener firmes. ¿Ok? Porque las columnas, hermanos, es un apoyo. Sí, están deteniendo toda la construcción, pero si no fuera porque están sostenidas en el fundamento, de nada sirve. Por eso, ¿cuánto cristiano huye, corre, llora, está en depresión, está en calamidad espiritual por la razón de que su fundamento en Cristo es pobre? ¿Okay? Y el enemigo es experto para cambiar el material. Cuando una columna es arrancada, es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque muchas veces la ponen otra columna que Dios no puso y el fundamento o el material es diferente. Acuérdense que el fundamento y el material con que se apoyan las columnas de los falsos maestros es la falsa doctrina. El enemigo lo sabe. Es tan parecido el material que a veces no te das cuenta, pero no va a durar. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, debe de sostenerse porque el evangelio necesita caminar en el mundo, tanto afuera como adentro. ¿Ok? Así de que tenemos que hacerle frente a todas estas cosas porque la iglesia es la columna que sirve de sostén para la verdad. Jesucristo proclamó que él iba a edificar su iglesia y lo hizo sobre su fundamento. Esa roca la puso él, que es Cristo. Entonces, cuando Cristo se pone de piedra o de roca, le dio autoridad a la iglesia para actuar, para atar en el cielo y en la tierra, desatar lo que hay en el cielo y en la tierra. Y en última instancia, hermanos, reveló ese plan para llenar el mundo ¿de qué? De almas de creyentes nacidos otra vez, porque ese es el propósito por el cual el Espíritu Santo ha venido, porque Jesucristo, hermanos, es el que nos da las bendiciones. Entonces, la mayor parte de las epístolas, hermanos, y las escrituras era para las iglesias locales, y 3 de las escrituras solamente fueron para individuos. Primera, segunda y de Timoteo y Tito fueron epístolas pastorales, específicamente para ellos. Mas, sin embargo, lo que podemos decir es para los líderes o los ancianos o los ministros. Pero cuando nosotros analizamos esta doble función de la iglesia local, necesitamos ver pues que la bendición es que Dios enseña que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha mostrado columnas. ¿Cuáles son las columnas, pastor? Bueno, desde el principio en Génesis habla acerca de la columna principal que hay aquí en la sociedad, que es la familia. Y hoy en día, hermanos, tenemos la bendición de tener, hermanos, un matrimonio, o sea, el hombre, la mujer, guiados en el Señor. Pero hoy en día vienen otros que son un tipo caña y quieren ellos, hermanos, suplantar una columna por una caña, por algo más frágil. Y cuando usted cambia la ecuación de Dios, cuando usted arranca una columna que Dios ha puesto y pone un sustituto que Dios no ha puesto, sencillamente eso no va a trabajar. Y eso es lo que ha pasado en estos años, hermanos, que el hombre ha querido suplantar lo que el Señor ha establecido. Y Dios ha establecido tanto la familia como la iglesia. Esas son las dos columnas fuertes que el Señor estableció aquí en la tierra. Y por eso nosotros tenemos que entender
toda esta bendición. Y cuando nosotros vemos, váyase al final de la Biblia que está en Apocalipsis, en el capítulo 1, el verso 4. Hay un mensaje a esas columnas. Hay un mensaje para esas iglesias. No solamente para el que está ahí, que es la lámpara, sino que para todos. Aquí me llama mucho la atención, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjese bien, cuando yo hablo de columna, yo estoy hablando individualmente. Usted y yo somos la iglesia de Cristo, pero Dios nos considera también como columna. Entonces, cuando Cristo, inspirado aquí en el Espíritu Santo, le puso esta revelación a Juan, estaba hablando de las iglesias y usted es parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Me está hablando a mí, me está hablando a usted. Son, hermanos, fundamentos importantísimos que nosotros tenemos que ver. ¿Qué dice el verso 11? Apocalipsis 1:11. Es necesario que entendamos quién es el que reclama o quién es el que está hablando y para quién lo dio. Que decía, yo soy, dice ahí, el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe esto y mándalo a las iglesias que ves. Nosotros literalmente estamos en un tiempo diferente, pero todavía el Espíritu Santo está viendo dónde hay iglesia. ¿Tú eres iglesia? ¿Tú eres siervo de Cristo? ¿Tú eres sierva del Señor? Entonces, todavía escribe esto para estas iglesias. Y nosotros tenemos que identificarnos en el mensaje y identificarnos y decir, Señor, yo estoy en eso. Ayúdame. Yo no soy columna, ¿sí? Yo estoy perdiendo mi tiempo. Por eso, hermanos, si se elimina la columna en un edificio, como pasó en el tiempo de Sansón, ¿se acuerda que Sansón específicamente le dijo que lo llevaran a las columnas? ¿Por qué? Porque él sabía que si derribaba las columnas, se caía todo. Por eso es muy importante orar por los líderes, orar, hermanos, por los siervos, orar por la iglesia en general, porque nosotros no nos podemos dar ese lujo de que vengan y minen esas bendiciones. Es importante eso. Desde que Cristo afirmó que la iglesia nunca se va a derribar. ¿Por qué? Porque mientras, escuche bien, el Espíritu Santo esté aquí, mientras el Señor esté en nuestra vida, va a haber iglesia. Hasta que Él venga. La iglesia no se va a acabar por una pandemia. La iglesia no se va a acabar por una guerra. Mire la historia. No importa el caos, la catástrofe o lo que pase en el mundo. Algo nos dice bien la palabra del Señor. La iglesia no se va a acabar. La iglesia, hermanos, no se hizo para terminar. La iglesia se hizo para irse con el Señor. Y mientras el Señor no venga, iglesia va a haber, hermanos. No importa lo que el hombre diga o haga. Nosotros debemos de tener esa confianza de que nada nos va a detener, ni nada nos va a intimidar de la bendición del Señor. Por lo tanto, usted y yo aprendamos a caminar en la obediencia del Señor. Amén. Nuestra propia relación con Dios va a ser la verdad a donde estemos. Usted quiere saber si es columna de Dios. Usted sabe la respuesta bien sencillamente, porque el Espíritu no nos engaña. Si tienes paz en tu corazón, es que hay armonía con Dios. Y si hay armonía con Dios, eres columna de Dios.
Pero si no hay armonía con Dios, si te sientes falto, si te sientes que no eres nada, hay un conflicto en ti. Es que tú no has entendido que eres casa de Dios, que eres la iglesia del Dios viviente, que ahora eres columna de la verdad. Entonces, no podemos nosotros estar en esto, hermano. Debemos de estar definidos en lo que Dios nos está dando. Amén. Sé de que a la luz de primera de Timoteo 3:15, nosotros somos especiales y tenemos muchas responsabilidades. Por lo tanto, no podemos estar en el juego de que hoy sí, mañana no. Somos iglesia del Señor. Entonces, hermanos, debemos de actuar como eso. Por eso, a través de esta bendición hay 4 principios fundamentales que también representan la iglesia y me gustaría que los apuntara, porque en esto de la columna hay 4 principios para que nosotros realmente seamos esa columna. Y el primer principio es la revelación. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido revelar desde el Nuevo Testamento, hermanos, por medio de la iglesia, el Evangelio. Nosotros hemos visto esa bendición grande. Entonces, si nosotros entendemos la revelación, tenemos que buscar la revelación de Dios. No quedarnos con la lectura de ayer, no quedarnos con la lectura de un año, sino que debemos perseverar en eso. Cristo puso los 5 ministerios allá en 1 Corintios 12:28, ahí donde los constituyó: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Todo eso lo puso Dios, amén, para que fueran inspirados en el Señor. Pero también puso siervos y siervas que hicieran esa obra para que la revelación de Dios tuviera a cada uno de nosotros. Pero algo que tenemos que tener muy cuidado es lo que nos advierte Judas allá en el verso 3, donde dice que hay muchos falsos profetas. Hoy en día se han levantado muchos falsos profetas que quieren añadir a la palabra de Dios lo que ya no se puede añadir. La revelación, hermanos, está en la palabra, pero a través de la palabra nosotros sacamos la iluminación porque nos ilumina. La palabra nos ilumina y entonces abrimos nuestro entendimiento. Pero no es que venga un ángel y nos diga, no, haz otro libro o es otra palabra. No existe eso más. Si alguien te dice eso, entonces es una falsa iglesia porque no está en la voluntad del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Segundo lugar, segundo principio para hacer columna, hermano, es que tú tienes que proclamar, aunque la iglesia, hermanos, ha sido vituperiada, ha sido atribulada, ha sido prácticamente casi sacada y han querido destruirla y acabarla. Nosotros necesitamos, hermanos, seguir hablando, pregonando la palabra de Dios, como lo dice Romanos, ¿verdad? 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú eres columna, tú tienes que proclamar la palabra de Dios. Si tú eres de las personas que se quedan calladas, que tienen miedo, ay no, a mí no, entonces hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque Dios ya te hizo libre. ¿Libre para qué? Para poder hablar, para poder decir, para poder enseñar a tus generaciones, para poder enseñar a tus vecinos, a todo el mundo que es Dios en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros debemos, hermanos, de creerle al Señor. Si somos columnas de la verdad, tenemos que proclamar la verdad del Evangelio. Tercer principio para ser una columna del Señor es la administración, hermanos. ¿Qué es la administración? Bueno, hermanos, la administración es saber, hermanos, cuidar las cosas del Señor. No solamente en la casa del Señor, su vida, mi vida, guardarnos. Nosotros tenemos que administrar nuestros cuerpos, cuidarlos, estar en salud, no abusar.
estar continuamente buscando la presencia del Señor. También aprender a que el Señor tiene su tiempo, ser buenos administradores de la obra del Señor. Cuando nos convocan, hermanos, usted debe de estar listo, no poner excusas ni pretextos, sino que buscar, porque el plan, hermanos, que Dios ha puesto, hermanos, es no solamente, hermanos, que nosotros nos congreguemos, sino que haya orden en la casa de Dios. Por eso, hermanos, lo que hablamos de administración incluye las ordenanzas, el bautismo, la Santa Cena. ¿Por qué? Porque son ordenanzas de Cristo y una iglesia establecida las tiene que tener, como también la doctrina en las ofrendas, el liderazgo, la adoración, la predicación, la manera en cómo nosotros hacemos adoración en una iglesia determina nuestra doctrina. Todo lo que nosotros hacemos dentro o hablamos es doctrina. Por lo tanto, nosotros necesitamos administrarnos en esa doctrina. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos desorden, entonces, hermanos, nosotros no estamos siendo administradores de la bendición de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener un orden en todas las cosas. Por eso, cuando venimos a la iglesia, venimos con temor y temblor, porque venimos a adorar al Rey y nos sujetamos a esa bendición. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer para hacer columna? Bueno, pues el cuarto principio es a través de la protección. Bueno, la iglesia se tiene que sostener solamente en algo, en la verdad. Usted no puede estar escuchando tres doctrinas. Usted no puede estar cambiando de iglesia. Usted no puede estar queriendo irse a otro lugar cuando usted sabe que Dios le quiere proteger. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere proteger del error. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la que juzga, hermanos, los falsos profetas. Pero si usted no sabe la palabra de Dios, si usted comienza a meterse en una religión y luego a otra y luego a otra, usted una ensalada en su mente, eso no es bendición de Dios. Eso no es nada. Usted no es columna de nadie, porque todo juzga y con todos no queda bien. Eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Lo que Dios nos mandó a hacer es que seamos fruto, árbol plantado junto a agua de corriente, que es la palabra, para que dé su fruto a tiempo y su hoja no caiga. Eso es lo que nos ha mandado el Señor a hacer. Bueno, pero si usted está en un lugar y está seco, entonces será por falta de agua, será por falta de abono, o realmente es porque su raíz no es buena. ¿Dónde están sus raíces? Porque eso es lo importante, hermanos. Cuando un árbol se planta, se desplanta, un día va a morir. Y el Señor nos habla acerca de eso. Por eso, hermanos, allí en Corintios, habla la palabra en 1 Corintios 6, del 1 al 6, de una disputa entre dos hermanos. Y la iglesia, hermanos, necesita respetar. Necesitamos nosotros corregir cuando hay desunión. No significa irse por el lado del otro, sino que significa que tenemos que hacerlo todo decentemente y en orden, con amor, como el Señor nos lo ha mostrado. Pero Cristo también fue enfático, porque Cristo dijo que si una persona rehusaba de la autoridad, entonces tenía que tomarlo por gentil, porque la palabra es Cristo. Entonces, nosotros de ver que muchas personas cierran su corazón. Y esas personas que cierran su corazón, lo único que podemos nosotros hacer es orar por ellas. No vamos a contender. Y si esas personas insisten en contender, insisten en ser tropiezo para la iglesia, entonces se les exhorta primeramente con dos testigos. Y si no aprendió, entonces se le exhorta, hermanos, públicamente. Y si no aprendió, se le toma como publicano. No hay más. La Biblia es clara. Nosotros somos llamados, escuche bien,
a salir, no a quedarnos en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener ese celo de Dios en nosotros. Solamente de esa manera la iglesia puede, hermanos, protegerse en sus verdades. Entonces, continuando, hermanos, con la cuarta identidad que estábamos hablando de la misión de la iglesia, vamos al último punto, que es el baluarte. Sí, el baluarte de la verdad. Bueno, cuando nosotros hablamos de columna y baluarte, decimos, pues es la misma cosa. Bueno, no tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al griego original, la palabra baluarte es erodamia. Y erodamia significa, hermanos, fundamento. No es columna, sino que es un fundamento. Es algo muy diferente. Por eso, lo que quería Pablo decirle a Timoteo era de que entendiera que la iglesia, hermanos, es la única institución que Dios ha prometido preservar hasta que Él venga. Por eso dice, si nosotros hablamos de baluarte, significa duradero. Aleluya. Yo no sé usted, pero si usted va a ciertos lugares, todavía hay columnas. En muchas partes, cuando usted va a Grecia, y todavía están las columnas. Y eso de miles de años. Todavía existen las columnas. Las columnas son baluarte porque son sinónimos de fundamento duradero. Entonces, no solamente se conforme a ser columna, porque tú puedes servirle a Dios y bien por un tiempo, pero eso no te hace ser iglesia. Tú tienes que ser baluarte. El ser baluarte significa que te pregunten, ¿y todavía vas ahí? Todavía. Ay, ¿no te aburre? No. ¿Cómo le va a aburrir? Si usted es casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Amén. Usted es columna de la verdad y ahora baluarte de la verdad, que es, yo soy un fundamento duradero hasta que Él venga, hermano. Aleluya. Esa es definición. Eso es estar en la bendición del Señor. Oh, Señor, yo quiero ser esa iglesia que tú dices, Señor. Pero para eso necesitamos aprender y comprender todas estas bendiciones que tú tienes que estar poniendo. Amén. Por eso Cristo le dijo allá en Mateo 16:18, yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Hasta este día han querido destruir, deshacer, eliminar, limpiar, borrar la iglesia. Pero todavía Dios es fiel. Amén. Por eso dice Efesios 3:21, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Porque no es, hermanos, un sencillo capricho de Dios. Dios no puede existir si no hay iglesia. Si somos nosotros el proyecto de Dios, Dios es Dios. Y nosotros también parte de su creación y de su proyecto. Por eso, hermanos, debemos de caminar y entender que la verdadera iglesia siempre tiene que ser edificada, siempre va a ser bendecida, pero también, hermanos, siempre va a tener la confianza de que la cabeza, que es Cristo, va a estar con nosotros. Amén. Sé de que nosotros debemos de caminar por esa cosa, porque la morada y la familia de Dios somos nosotros. El cuerpo profundo de cada miembro viene de parte de Dios y somos nosotros. Nosotros también somos la columna indispensable que sostiene la verdad, que es el Evangelio. Sé de que a través de nosotros es que las cosas se dan también, pero el fundamento estable y eterno, hermanos, es Cristo. Pero para que eso se dé, necesita el servicio.
Y esa es parte de la bendición que yo quiero ser. Yo quiero ser un siervo del Señor. Porque a lo largo del curso de la historia, hermanos, usted sabe de que muchos obreros sirvieron a Cristo. Muchos obreros dieron su vida por el Señor y fueron probados como casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y si nosotros entendemos ese principio, entonces vamos a caminar. Hay algo que el Señor nos recuerda. Y en este día la comisión sigue presente. Juan 20 del 20 al 22 dice, Jesús les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Escuche bien. En este día, nosotros necesitamos entender qué es la misión en la casa del Padre. Cristo dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. Y habiendo dicho eso, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando usted se compromete con el Señor a tomar ese papel de ser la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo le va a bautizar. Porque el Señor sabe que usted necesita bendiciones para cumplir su misión. Con esto voy concluyendo. La realidad es que la iglesia es el instrumento de Dios que está usando en estos días como lo usó en el tiempo de antes. ¿Para qué? Para que la incredulidad y el espíritu de error ya no exista más. Pero depende de nosotros, hermanos, ser esa luz en la oscuridad, la sal que da sazón. Amén. Nosotros tenemos que ser esa bendición para que otras generaciones vengan y estén a favor del Señor. Un principio de reino es que si usted y yo somos seguidores de Cristo, no podemos profesar lealtad a Él y negar su iglesia. ¿Cuántas personas hoy en día tristemente dicen, ya ves, ¿para qué vamos a la iglesia? Que no se abran los templos. De todos modos, aquí estamos bien si Dios está con nosotros. Escucha bien lo que te acabo de decir. Si tú dices que eres leal a Dios y niegas su iglesia, estás pecando. No está el espíritu correcto en ti. Porque lo que más ama Dios es a nosotros. Por lo tanto, su iglesia, hermanos, su iglesia va a perdurar hasta que Él venga. Y si tú rechazas lo que Él ama, tú entonces realmente no amas a Dios. Y esa es la pregunta. Y ese es el desafío. Y por eso estos ayunos que vamos a tener. Ya es tiempo, hermanos, que anhelemos estar en sus alas. Ya es tiempo que anhelemos estar en la casa de Dios. Pero con el propósito y la razón definida de que somos algo especial para Dios. Lo que se necesita hoy en día no es despropósitos, no es señalamientos, no es crítica, no es, hermanos, algo así. Lo que se necesita ahora, hermanos, es un esfuerzo renovado para buscar camino y hacer cosas grandes. Hay algo que quiero decirles. La evaluación del carácter cristiano, escuche bien, estriba en una dedicación sostenida en la fe de Cristo Jesús. Sí, pastor, yo he servido al Señor. Amén, pero eso no es lo que dice el Señor. Escucha bien otra vez lo que el Señor me puso en mi corazón. Escucha. Dice, la evaluación del carácter cristiano estriba en una dedicación sostenida en la fe de Cristo Jesús y su palabra. Si nosotros tenemos una dedicación, gloria a Dios, pero eso no es todo. Debe ser sostenida. ¿Qué significa sostenida? Baluarte. Si de algo
tenemos que recordarnos es que podemos ser nosotros casa de Dios, iglesia del Dios viviente e incluso columna. Pero si no somos baluarte, si no somos duraderos, honestamente, hay peligro. Y hoy el Señor nos exhorta y nos dice, iglesia, ya te dije qué hacer. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra. Gracias porque tú nos has orientado, nos has abierto los ojos espirituales y nos has dado, Señor, el querer como el hacer en tu buena voluntad. Señor, permite que cada uno de nosotros tome lo que es para sí y que comencemos a vivir Primera de Timoteo 3:15 y que un día podamos nosotros decir, Señor, yo soy casa tuya, Señor, casa de Dios. Yo soy la iglesia del Dios viviente. Yo soy columna de la verdad. Pero también, Señor, yo soy baluarte de la verdad. Como Pablo dijo, que él proseguía la meta que es Cristo. Y él dijo también que él ya estaba listo. Aquel su Señor se lo lleva. Gracias, Señor. Porque solamente en esa manera nosotros podemos ser efectivos en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.